Amén. Que Dios me los bendiga, que tengan muy buenas noches y bueno, hay que refugiarse en las cosas de Dios. No hay otra salida, ¿no? Estar cerca de Dios es, digamos, encontrar la vida, pero la vida en todos los aspectos, ¿no? Las cosas buenas de Dios. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Yo le he traído, ¿sabe qué? Vamos a hacer una reflexión. Vamos a conocer verdaderamente cuáles son las promesas de Dios, cómo son y qué son las promesas de Dios. ¿No? Porque muchas veces leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, acá la Biblia, ¿no? La Biblia dicen, en la Reina Valero la Reina Valera hay 3.565 promesas de Dios. Y otros dicen que hay 7.000, 8.000, de acuerdo a la, ¿cómo es? Si es Nueva Vida, si es la nueva versión, la Biblia habla hoy. Bueno, muchas Biblias, muchos, digamos, el fundamento del versículo son todos iguales, pero la expresión es diferente, nada más. Así que nosotros nos manejamos con la Reina Valera, ¿viste? Y en el caso de Martín, se maneja más con la nueva versión. Pero es lo mismo, es más actualizada, digamos, la nueva versión. Pero yo lo que quiero que aprendamos es, digamos, nosotros vivimos, ¿cómo vivimos? Los procesos de Dios, ¿no? En las promesas de Dios son diferentes a los pensamientos nuestros. ¿Por qué? Los pensamientos nuestros, ¿qué queremos? Comida rápida, las cosas que sean ya, todos estamos apurados, queremos todo ya, digamos, ¿no? Y entonces las cosas de Dios es totalmente diferente. Hay un proceso, y yo le voy a contar un poquito de los procesos de algunos, como Abraham, digamos, Moisés, Josué y David, ¿no? De esos personajes les voy a hablar un poquito para que entendamos. En el caso de Abraham, Dios le prometió a Abraham que levantara sus cosas y que caminara hacia la tierra prometida. Es cuestión de creer, ¿no? Por eso es el padre de la fe, Abraham. Entonces, digamos, le creyó a Dios y empezó a caminar. Y le dijo que le iba a dar, que iba a tener una descendencia, un pueblo, pero como las estrellas del cielo, ¿no? Y sin embargo, y Abraham iba poniéndose viejo, iba poniéndose viejo. Entonces, ¿qué hizo? Quiso acelerar el proceso de Dios. También nos pasa en nuestra vida, a nuestras cosas. Queremos hacer lo que nosotros pensamos, ¿no? Dice lo que vemos nosotros, creemos en lo que vemos. No, digamos, la fe viene por qué? Viene por el oír la palabra y qué? Dice, uno tiene que esperar las cosas que no ve, creer las que van a suceder, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó en este hombre? Usted sabe que Agar, digamos, fue una concubina de Abraham. Tuvo un hijo. Entonces a Dios no le gustó, porque, digamos, la esposa de él era Sara, ¿no? De Abraham. Quiso acelerar el proceso de Dios. Esas son las cosas que a veces hacemos nosotros, que son cosas indebidas. Entonces Dios con él tuvo una especie de altercado, ¿no? Pero Dios siempre confió en el corazón de él. Él le enseñó que debía aprender a esperar en él. Y fue caminando y esperando, y se iban poniendo viejos ya. Entonces, hasta que le dio un hijo. Le dio Isaí. Es el hijo que le dio. Entonces, este hombre, imagínese, Dios quería conocerlo profundamente, así hace con nuestra vida. Él quiere conocer qué hay en nuestro corazón. Usted sabe qué lindo que amar a Dios cuando todos estamos bien, cuando económicamente las heladeras están llenas, vivimos holgadamente, viva el Señor. ¿Viste? Pero ¿sabe el Señor los quiere conocer? ¿Cuánto sentimiento hay hacia Él en nuestro interior? ¿Sabe qué? En el camino, en el desierto. Ese desierto que nos muestra, ¿viste? Que nos explica que salió de Egipto y caminaron por el desierto. Bueno, el desierto es el desierto de nuestra vida, los problemas que tenemos en nuestra vida. Aprender, el Señor los va puliendo. Y usted sabe que tenía que pulirle algo muy importante en el corazón de Abraham. ¿Qué?
le pide que ofrende el hijo. ¿Sabe lo que es ofrendar tu hijo? Es algo tremendo. ¿Por qué es el padre? ¿Sabe por qué? Porque él le creyó a Dios. Dios, como Job, igual que cuenta muchas historias muy lindas, que nos cuenta que él confiaba y esperaba y la desgracia la tenía encima y lo llevaba cada vez más abajo y sin embargo él confiaba en Dios. Si Dios quita, Dios da, consideraba, ¿no? Y entonces Abraham le pide al hijo que lo ofrende, Dios prendió el fuego, todo. Si imagínese un padre, ¿no?, que tenga que ofrendar a un hijo, hasta que, digamos, ahí había un carnero que se había enredado en una enredadera y le dice Dios, ahí está la ofrenda, esa es la ofrenda. Pero él estaba viendo el corazón, ¿no? Hasta su hijo iba a sacrificar, para que vean cuánta confianza tenía en Dios. Entonces, como él, Moisés, ¿qué hizo? Moisés era una persona que estaba en el gobierno de Egipto. Él era un tipo, digamos, muy bien posicionado ahí adentro. Él había estudiado con los egipcios, todo porque lo había tomado la hija de Faraón. Y sin embargo, él mata a una persona y se retira, se va de Egipto, huye, ¿no? ¿Y saben cuántos años pasaron? ¿No? 40 años. 40 años donde aparece la zarza ardiente, entonces, y le habla a Dios, ¿no? Que vaya, digamos, en busca del pueblo de Dios, que vuelve a Egipto, y tenía miedo él. Y así el proceso. Entonces, ¿qué pasó? Estuvo Moisés, estuvo Josué. Josué, qué hermosas palabras. En el libro de Josué ahí va a encontrar unas cosas maravillosas. Son todas promesas de Dios. Por eso tenemos que conocer y entender que las promesas de Dios se cumple Él sí o sí. Sí y amén. Entonces, Josué, ¿qué hizo? Tenía como miedo de dirigir, de continuar con lo que había dejado, digamos, Moisés. O sea, iba a morir Moisés, iba a asumir Josué. Josué tenía miedo. Y sin embargo, la palabra de Dios, ¿sabe las cosas que le habla? Ya después le voy a leer un poquito de algunas, digamos, lo que Dios le promete a la gente, las promesas de Dios, que se cumplen. Nosotros tenemos que confiar que se cumplen. Entonces, y a Josué que le dijo que con él, que Dios caminará con él toda su vida, hasta que muera, digamos. Por eso Dios lo mismo hace con nuestra vida. Él quiere caminar con nosotros, quiere andar con nosotros. Y usted sabe que la escuela, digamos, la escuela digamos, para llegar al Señor es el desierto, que está representado en el desierto de Egipto, la salida de Egipto. Usted sabe que ahí el pueblo tuvo que aprender, unos meses le llevaba a caminar de llegar a ese lugar, pero Dios lo tuvo 40 años dando vueltas por el desierto. ¿Por qué? Lo estaban preparando. Era la escuela. En nuestra vida pasa lo mismo. Nosotros vivimos mal, estamos con miles de problemas y sin embargo nosotros hasta que un día nos entregamos a Él. Y el desierto, ¿qué hacía el Señor? Era la escuela, lo estaba preparando, estaba conociendo sus corazones, que ellos soltaran, como seres que soltaran Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto lo hacían trabajar y le daban comida, no le faltaba nada. Tenían cama, tenían todo. Pero el Señor quería, el Dios, los hacía caminar y los preparaba ¿para qué? Para que tuvieran fe, confianza en Él. Por eso los hizo caminar mucho, querían comer y se quejaban. Dice, ¿para qué nos trajiste acá para que moramos? Y el Señor, ¿qué hizo? Le dio el maná del cielo, le dio codornices, después hizo brotar agua de una peña, ¿vio? ¿Sabe para qué los lleva? Para que empiecen a confiar en Dios. ¿Vio? Y sin embargo el pueblo, todos esos milagros hacía Dios, y sin embargo se desvanecía el pensamiento, el corazón de ellos. Se alejaban de Dios, querían volver a Egipto. A lo que voy yo, que en nuestra vida nos pasa igual a nosotros. Nosotros estamos viviendo a lo mejor con 1000 problemas, pero miles de problemas. Problemas en el hogar, problemas en la casa, en el trabajo, de todo. Hasta que un día conocemos al Señor, ¿no? Y dice que nosotros para acercarnos a Dios
nos debemos acercarnos, ¿qué? Confiadamente y con fe, ¿no? Y las promesas Dios las cumple, quédese tranquilo. Usted confía en el Señor sabe, conoce los tiempos. No son los tiempos nuestros, porque los procesos de Dios lleva, imagínense, recién estaba comentando, de Abraham, de Moisés, de todo lo que pasó. En el caso de que se me pasó por alto, Jacob. Jacob era un hombre que, digamos, un mentiroso era, porque era el segundo de la familia que, digamos, le sacó la primogenitura al hermano, se la quitó, Dios, lo hizo, y la bendición del padre es muy importante sobre los hijos. Entonces le robó esa primogenitura. Y él, como andaba siempre en la mentira, esas cosas, tenía el corazón para Dios. Claro que lo amaba a Dios, pero tenía sus problemas. Usted, hasta que un día, ¿sabe lo que se encuentra? Se encuentra con el ángel de Dios en el Peniel, ¿no? Que era un monte, digamos. Y entonces ahí lo toma Jacob y lo toma de un brazo, de una pierna, no sé de qué, y rayaba el alba ya. Antes que saliera el sol, el ángel tenía que estar como ser en su lugar y no lo largaba Jacob. Así que entonces ahí le cambió el nombre, ahí le tocó músculo, ¿no? Que lo dejó rengo para toda la vida, pero más vale llegar a la casa de Dios, digamos, con el alma entera, que llegar con los pies, digamos, enteros, ¿no? Entonces, lo que hizo Jacob, le pidió una bendición especial ¿no? que le diera el Señor, y se la dio el ángel. En su gran amor se lo dio y quedó rengo para toda la vida, ¿no? Eso ahí. Pero ¿qué pasa? El desierto es donde nosotros nos va tratando el Señor en nuestra vida. Yo me pongo a pensar en mi vida, yo hablo siempre de mí, porque es como que veo las cosas, ¿no? Vivía muy mal, muy fuera. O sea, era un padre ejemplar, era un tipo perfecto. Mire lo que le digo. Yo me consideraba perfecto, no era tan perfecto. Delante de Dios somos todos, ¿sabe lo que somos? Una inmundicia. Pero, o sea, yo me consideraba muy bueno, muy buena persona, hasta que un día, bueno, hice cosas que no debía hacer. Y ahí empecé a salirme del camino. Y es Dios, le digo, ese no es Dios el que nos pone a prueba, nos deja que nos golpeemos, como el hijo pródigo, veo que lo deja que se vaya, ¿queréis? Toma todas tus cosas, ándate, y después volvemos a la casa de él, ¿no? Entonces, hasta que uno conoce que hay otra forma de vivir. ¿Cuál es la forma de vivir? Es cambiar, acercarse a Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. ¿Cuándo ocurren las promesas? Las promesas de Dios llegan a nuestra vida cuando nosotros confiamos y creemos en Dios. Claro que tenemos debilidades, siempre digo que tenemos debilidades, pero nosotros, bueno, yo le voy a leer un poquito, le voy a leer unas promesas y se las voy a ir explicando para que entendamos. Hay muchas promesas, promesas digamos, de enfermedad, veo de sanación, promesas digamos, de salir de problemas. Pero tiene 8.000 promesas. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se logran esas promesas? Tenemos que tener fe en Dios. Porque si no tenemos fe, de nada vale andar en las cosas, ¿no? De Dios. Yo le voy a leer ahora, le voy a leer el versículo, ya le digo. Bueno, este de Josué se lo voy a leer. Le digo una cosa. Todo el capítulo 1, del que comienza, o sea, un versículo más precioso que otro. Pero ¿qué pasa? Yo le voy a leer el general. ¿El general qué significa? Es lo que Dios promete, pero como le promete a Josué, nos promete en nuestra vida, a nosotros. Tenemos que tomarlo así. Dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando nosotros cuando confiamos en Dios, ¿no? Y creemos en Dios, yo le puedo asegurar, está eso en 1.9, Josué 1.9. Como es, perdón, no le dije
como es, en uno nuevo. Pero todas las cosas que hay preciosas ahí, muchos versículos. Y después, mire lo que le digo, acá tengo, ¿no? 8.2, 8.3. Dice así, mire lo que le estaba contando recién del desierto, ¿no? Mire, entonces Dios le dice en Deuteronomio 8.3, dice así, para que vean que lo que hablamos, viste, que Dios estaba preparando a su pueblo. Escuchen, miren lo que dice el versículo, ¿no? Prefiero que presten atención, que observen, que escuchen, porque hasta que lo encuentren, no. Es desatención y no aprendizaje. Escuchen el contenido. 8.3, dice, Deuteronomio 8.3, dice, recién les comentaba que salió el pueblo de Egipto y los hizo caminar 40 años, preparando sus corazones, conociendo sus corazones, para que conozcan que el poder viene de Dios, que todo mana de Él, que nosotros tenemos que esperar, confiar en Él, ¿no? Dice, y te afligió, le voy a dos versículos, el 2 y el 3, para que vean, ¿no? Y te acordarás de todo el camino de donde te ha traído Jehová, es del camino de la salida de Egipto, ¿no? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. ¿Eh? Porque si nosotros no confiamos en Dios, no creemos en Dios, claro que se nos caen todo, nunca vamos a recibir nada. Pero cuando recibimos las cosas, ¿sabe qué? Dios es algo maravilloso. Ordena las vidas, pero te ordena todo. Es algo que no se puede creer. Yo no tengo palabras para explicar esto, porque eso se puede sentir. Más que hablar, sentir. Y dice así, y vamos a seguir, ¿no? Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Le hizo tener hambre para que confiaran. Y él les dio el maná, le dio la comida, ¿no? Dice, sí, dice, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová. Qué hermoso ir conociendo, recibir explicaciones de, digamos, las pocas cosas que uno conoce, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para ir elaborando, almacenando en nuestra cabeza, confiadamente. Porque si en el Señor, le digo, si nosotros esperamos en Él, yo le puedo asegurar que no hay nada imposible para Dios. El trabajo, ¿sabe lo que nos da el Señor? Lo que primero trae a nuestro corazón es su paz. Cuando el Espíritu de Dios entra a nuestra vida, ahí comienza nuestra vida. ¿A través de qué? Comienza la paz, esa paz que tenés adentro, esa confianza en sus cosas. Y bueno, no le traje me olvidé traerle las promesas de Dios, pero no importa. Le vamos a leer algunas, le voy explicando algunas. Como ser, le digo una cosa, hay más de 7.000, 8.000 promesas de Dios. Que las promesas, ¿cuándo las recibimos las promesas? ¿Qué es lo que yo quiero que aprendan? Las recibimos, ¿sabe cuándo? Cuando soltamos, dice que se acerca a Dios, te tiene que acercar confiadamente, que Dios tiene poder, que Dios nos organiza la vida, el que camina. Nosotros cuando nos levantamos en la mañana o al acostarse, ¿no? Le damos gracias a Dios por el día, y al despertar en la mañana, son 3 palabras que tiene que decir: Señor, camina hoy delante de mí. Porque yo con mi fuerza no puedo hacer nada. Y el Señor le va ordenando la vida. Pero usted hasta no lo puede creer usted. Usted llega muchas veces, ¿qué le digo yo? Que muchas veces el hombre se cree muy inteligente. Gracias a mi inteligencia, qué bárbaro. No. Piense que el que lo está guiando es el Espíritu de Dios, para que todo salga bien. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que poner un esfuerzo. Claro que es lindo estar en el camino del Señor. ¿Que hay un esfuerzo? Claro que sí que hay un esfuerzo. Hay un proceso que
sabemos que no es fácil, que el proceso de andar en las cosas de Dios, no es fácil, no es fácil. Hay cuántos salmos o sea, cuántas promesas de Dios, que es una lástima que no le traje yo ¿cómo es? Algunas promesas, porque yo tenía escrito un par de promesas muy importantes, ¿no? Que el Señor, digamos, yo como ser esta promesa, ve, yo estoy a la puerta y llamo, aquí que oye mi voz y abre la puerta. Está hablando del corazón nuestro, ¿no? Si abrimos nuestro corazón y lo recibimos a Él, dice, yo entraré y cenaré con Él, y Él, mire usted, ¿no? Cómo lo hace quedar bien al hombre, ¿no? Y Él cenará conmigo. Yo cenaré con Él y Él cenará conmigo. Esas son promesas extraordinarias. Igual que como ser la mayor promesa es cuando se anunció en Isaías 55 la venida de Cristo, ¿no? Dice, y el Verbo se hizo carne, Cristo es Dios. Entonces, ¿qué pasa? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero le dio la potestad de ser hijo de Dios, aquel que creyera en Él. Por eso, nosotros hemos tenido la suerte, ¿sabe qué? Siempre lo digo yo, de conocer el Antiguo Testamento y conocer el Nuevo Testamento, la venida de Cristo y las promesas de Cristo. Así que hemos recibido, y yo quisiera que hoy, que le quedara algo en el corazón, que confíen en Dios, que lean la palabra de Dios, que busquen de Dios, confíen en Él y denle gracias a Dios, y cuando puedan hablar con Él, hable con Él, derramen el corazón, porque Dios, el Espíritu de Dios, ¿sabe dónde entra? Cuando nosotros le abrimos la puerta, el Espíritu de Dios. Y Él comienza a trabajar en nuestra vida, en nuestras cosas. ¿Tenemos errores? Sí, tenemos errores. Claro, muchos errores. Pero ¿qué pasa? Nos caemos, nos levantamos y seguimos caminando. Señor, perdóname porque de nuevo te fallé, ¿no? Eso es lo que quiere el Señor. Es una escuela, ¿no? La vida es una escuela. Pero ¿qué pasa? Nosotros es como decir pasar de grado. ¿Cuándo pasás de grado vos? Cuando te abocás, que permanecés, que querés, ¿viste? En una escuela, hablando de escuela, en una escuela primaria hay chicos que pasan y hay otros que no están bien y sin embargo los hacen pasar. ¿Sabe por qué los hacen pasar? Porque tienen un buen corazón. Son buenitos. Ellos quieren pero no pueden. Entonces en nuestra vida, en el camino del Señor, nos va a pasar esas cosas, ¿vio? Que vamos a querer, bueno, con todos nuestros errores, dice, por eso la palabra de Dios dice, toma tu cruz y sígueme, con todos los problemas que tenga. Siempre tenemos que estar. Póngase de pie, que ya se nos va el tiempo. Es una lástima, yo, la verdad, tenía unas hermosas promesas de Dios para hacerlas nuestras, ¿vio? Para hacerlas nuestras, para conocerlas. Exactamente. Así que, bueno, le damos gracias, amado Señor, te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por tu palabra, Señor. Derrama bendiciones hasta que sobre y abunde sobre las vidas de las personas que están en este lugar, Señor, que han venido a recibir de ti, Señor. Te damos gracias porque sabemos que la bendición de ti tiene prosperidad en nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos al volver a nuestro hogar, guíanos y ayúdanos, Señor. Donde haya un problema, que encontremos una solución que provenga de ti, Señor. Donde haya una enfermedad, que tengamos una sanidad, Señor. Derrama sobre la vida de aquellos que no han podido venir a este lugar, Señor, que sea para tu gloria. Te damos toda la alabanza, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.